Bueno, entonces, vamos a retomar un poquito, vamos a ver ahora, en función de lo que hemos visto, la clase pasada, el concepto de extremo de una función. ¿Mm? Eh, Primero vamos a comenzar con los extremos absolutos. ¿Mm? Y de una función f, lo que vamos a hacer es analizar acá un conjunto que tiene que estar incluido ampliamente en el dominio de la función. Y vamos a definir ahora lo que es un máximo y un mínimo absoluto. Atienda. Dice, dado un conjunto D, incluido ampliamente en el dominio de la función, f de x sub 0 será un máximo absoluto si o solo si para todo x que pertenece a ese conjunto D se verifica que f de x sub 0 es mayor o igual que f de x. ¿Qué significa? Miren, acá en este caso nosotros estamos definiendo el conjunto D como el intervalo que va desde A hasta B. ¿Sí? Y este intervalo está incluido en el dominio de la función. Miren, entonces, nosotros lo que vamos a analizar es esta parte de la gráfica solamente. No me interesa que pase después. Entonces yo voy a analizar desde acá. Esta sería la imagen de A. Y acá vamos a poner un punto C, por ejemplo. Y vamos a considerar la imagen de C. Fíjense, fíjense. Nosotros estamos analizando todos los valores de X que pertenecen a ese conjunto D, que en este caso es un intervalo cerrado que va desde A hasta B. Yo quiero saber, ustedes vean que para todas las X que están en el intervalo desde A hasta B, en el intervalo cerrado, las imágenes toman valores desde f de A hasta f de C. ¿Ven? Ustedes díganme, ¿cuál es el máximo valor que toma la función en este intervalo cerrado AB? ¿Cuál sería el máximo valor que está tomando? El C, FDC. F de C. FDC. F de C, muy bien, es F de C. O sea que acá en este caso sería F de C, ¿no? Es igual, vamos a poner dos puntos, sería el máximo absoluto. ¿Sí? Que en este caso sería el f de x sub 0. Si ustedes quieren que le pongamos f de x sub 0, no hay problema, ¿no? F de x sub 0. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? Este sería el máximo valor que está tomando la función. ¿Por qué? Porque estamos analizando este conjunto, ¿no? Pero si vos fíjate que después la función sigue creciendo, pero en este conjunto D que estamos analizando, el máximo valor que toma es, en este caso, f de x sub 0. ¿Vamos bien ahí? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Eh? Y ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál sería el mínimo absoluto en ese caso? FDA. 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 Muy bien, f de a, ese sería el mínimo absoluto. Perfecto. Y ahí está la definición. Dado un conjunto D, incluido ampliamente en el dominio de la función, f de x sub 0 será un mínimo absoluto, sí o solo sí, para todo x que pertenece a ese conjunto D, se verifica que la imagen f de x sub 0 es menor o igual que cualquier imagen de los valores de x que pertenezcan al dominio, al conjunto D que estamos analizando. ¿Mm? Bueno, en este caso, nosotros ya le pusimos x sub 0 ahí donde alcanza el máximo absoluto, ¿no? En este caso sería el valor A, da la casualidad que su imagen, f de A, sería el mínimo absoluto. Bueno, hasta acá. ¿Van entendiendo? ¿Hay alguna duda de esto? Todo bien, profe. No, profe. ¿Vamos bien hasta ahí? Hagamos un ejemplo fácil, un ejemplo f de x igual a x al cuadrado. Supongamos que ustedes ya saben que esto tiene como gráfica una parábola que sale del origen. Profe, ¿podría correr un poquito la cámara hacia la derecha?
¿Ahí? Sí, ¿Vamos bien? ¿Está bien? sí. Mirá, fíjate, yo voy a considerar el conjunto que va de 1 a 3. A ver, díganme, ¿cuál sería la imagen de 1? ¿Eh? 1. 1, perfecto. ¿Y la imagen de 3? 3. 9. 9, muy bien. Ah, perdón. ¿Sí? Entonces, mira, desde acá hasta acá sería el conjunto D, ¿sí? Desde acá hasta acá son los valores que toman la imagen. ¿Eh? ¿Cuál sería el máximo absoluto ahí? 9. Muy bien, 9, muy bien, o sea, f de 3, que en este caso es 9. ¿Y el mínimo absoluto? 1. 1, que inclusive es la imagen del 1, ¿no? Ahí está. Perfecto. Este es el máximo valor que toma la función. ¿Eh? En ese conjunto que yo estoy analizando. Porque, por ejemplo, para 4, y sería 16 la imagen, y es más grande que cualquier valor que yo estoy considerando acá entre 1 y 9. ¿Eh? Pero como yo digo, mira, yo voy a analizar en este conjunto que va desde 1 hasta 3, yo quiero saber cuál es el máximo valor que toma la función. Bueno, 9 y el mínimo 1. Hasta ahí, ¿vamos bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces, ya para que podamos seguir, le saco la foto, se lo paso al grupo y vamos a ver cuáles serían los extremos relativos o locales. ¿Ah? Acá pauso un poquito la grabación. Bueno, vamos a ver ahora a qué le llamamos, cómo definimos los extremos relativos o locales de una función. ¿Mm? Y quiero que ustedes, o sea, que saquemos juntos la diferencia que hay entre uno y otro. Miren, f de x sub 0 es un máximo relativo o local de f en el punto x sub 0, que pertenece al dominio de la función, sí o solo sí, para todo x que pertenece al entorno con centro en x sub 0 y un radio delta, se verifica que f de x sub 0 es mayor o igual que f de x. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, vamos a hacer un pequeño gráfico. ¿Eh? Miren, a ver, estamos viendo un máximo. Fíjense, acá nosotros tenemos el punto x sub 0, ¿sí? Ahí está x sub 0. ¿Qué voy a hacer yo para saber si en x sub 0, en este caso la imagen sería esa, f de x sub 0? ¿Eh? Yo quiero saber si este es un extremo local o relativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un entorno con centro en x sub 0. Este sería x sub 0 más delta, x sub 0 menos delta. ¿Y qué hago ahí? Elijo un valor de x cualquiera del entorno. Por ejemplo, ese. Miren, la imagen de ese valor de x sería es f de x. Ustedes verifiquen, ¿cómo es f de x sub 0 con respecto a f de x? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo Es es? mayor. 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 Es mayor, che. A ver, para que voy a poner acá vista del hablante para que se vea mejor. Ahí para que puedan ver bien en la grabación. A ver, vamos a repetir, che. Yo quiero saber si acá en x sub 0 la función alcanza un extremo, que en este caso un máximo estamos analizando. Entonces, yo lo que hago en x sub 0 es un entorno con centro en él, en ese punto que sería x sub 0, y vamos a elegir un valor de x que pertenezca a ese entorno y vamos a comparar las imágenes, la imagen de ese valor de x con respecto a la imagen de x sub 0. Y podemos observar que f de x es menor que f de x sub 0. O sea que este sería
el valor más grande que está tomando. Este valor es más grande que esta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo elijo otro valor de x, por ejemplo, ese que está ahí, ¿no? Y comparo las imágenes, ustedes observen que ocurre lo mismo, ¿eh? ¿Y qué pasaría con este valor que está por acá? Sigue siendo más chico. Exactamente. Entonces, ¿cómo son las imágenes? ¿Cómo son las imágenes de esos valores de x que pertenecen a este entorno con centro en x sub 0 y radio delta con respecto a la imagen de x sub 0? ¿Cómo son estas imágenes con respecto a ese valor? Menores. Más En este chicas. caso, sí, muy bien. En este caso son menores, ¿no? Puede ser que en algún punto, a ver, ahí está. Ahí está para que. Puede ser que en algún punto, ¿no es cierto? También dentro del entorno, un valor de x tome la misma imagen. Por eso dice acá, ¿ve? Que f de x sub 0 tiene que ser mayor o por ahí puede llegar a ser un valor igual a la imagen de otro valor de x que pertenezca al entorno que estamos analizando. ¿Mm? Bueno, ¿y cómo hacemos? O sea que acá, si hemos analizado un entorno con centro en el punto x sub 0, donde nosotros creemos que hay un máximo local, y vemos que para todos esos valores de x las imágenes son menores o iguales que f de x sub 0, quiere decir que f de x sub 0 sería, ese que está ahí, sería el máximo local o relativo, es lo mismo. Bueno, analizamos la otra situación. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos algo así? Yo digo, acá, para mí x sub 0, en x sub 0 la función alcanza un mínimo local. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago un entorno con centro en x sub 0. Ahí. Hago un entorno con centro en x sub 0. Este sería x sub 0 más delta. Este sería x sub 0 menos delta. Elegimos un valor de x que pertenezca a ese entorno. ¿Y cómo es esta imagen con respecto a f de x sub 0? ¿Cómo es Mayor. esta? Es mayor, muy bien, es mayor. Tomamos otro valor de x, como por ejemplo ese que está ahí. Fíjense, también la imagen es mayor. Entonces podemos decir que si se cumple que para todos los valores de x que pertenecen al entorno con centro en x sub 0 y radio delta, las imágenes son más grandes o a lo sumo puede llegar a ser igual que f de x sub 0, quiere decir que este valor que está acá sería un mínimo local o relativo. Esa es la definición. Díganme, por favor, si tienen alguna duda. ¿No? Ahora yo le hago una preguntita, les hago una preguntita. ¿Qué diferencia hay entre la definición de un extremo absoluto con un extremo relativo? ¿Qué analizamos? ¿Qué hay de distinto? ¿Qué dicen ustedes? Que puede ser igual. ¿Qué ¿Dónde se cosa toma sería x sub igual? 0? ¿Cómo? ¿Dónde se toma x sub 0? Sí, podría ser, che. A ver si me pueden explicar un poquito mejor a qué quieren llegar. A Que ver. se lo pone de centro a X sub 0, Ajá, ¿en dónde, che? en En el el eje de la entorno. X, y hacemos un entorno. Claro, ustedes me están hablando de un entorno, ¿en cuál? ¿En el absoluto o en el relativo? En el Miren, relativo. perfecto. Ustedes en el otro, en el absoluto, están tomando un dominio, un conjunto D, ¿no? Que pertenezca al dominio de la función, y no es necesario que sea justamente en un entorno del punto que yo quiera estudiar. En cambio,
cuando yo estoy trabajando con extremos relativos o locales, lo que tengo que hacer para saber si en x sub 0 la función alcanza un máximo o un mínimo relativo local, lo que tengo que hacer es un entorno con centro en ese punto y analizar los valores que están, los valores de x que están dentro de ese entorno. Esa es la diferencia. Con eso, nosotros podemos decir que hay veces que un extremo puede llegar a ser extremo local y absoluto a la vez, ¿eh? Y hay veces que puede ser absoluto, pero no local, ¿eh? Ahora vemos un ejemplito. A ver, pausa un poquito la grabación. Ahí tenemos la gráfica de una función. Vamos a analizar el intervalo que va desde A hasta B. Vamos a analizar el dominio, este conjunto D le vamos a poner, que estaría incluido dentro del dominio de la función. O sea que D en este caso, sería el intervalo cerrado AB, que está incluido en el dominio de la función. Bueno, para ustedes, a ver, ¿cuál sería el mínimo absoluto? Fíjense. F de A. F de A, a ver, o sea, me están diciendo que es este. ¿Está bien? F de X2. Muy bien, F de X2. Primero fíjense, a ver. Mira, yo estoy analizando voy a tomar este intervalo cerrado que va desde A hasta B. Perfecto. A ver, la función se comporta de esta forma. Acá las imágenes van desde ese punto hasta ese. ¿Sí? Hasta ese. Ahí está. Miren las imágenes desde dónde hasta dónde van. Quiero que me digan, ¿cuál sería el mínimo absoluto? Yo creo que está un poquito mejor ahí. F de X2. F de X2. F de X2 sería el mínimo absoluto. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿y el máximo absoluto? F de B. F de B. F de B, muy bien. F de B. Máximo absoluto. Quiero que me digan el máximos y mínimos relativos. El máximo relativo, F de X1. Muy bien. Acá, mirá. Ahí. ¿Qué tendríamos que analizar nosotros para saber si este es un máximo relativo? ¿Qué tendríamos que hacer? Un entorno. Entorno en Un X. entorno. Con centro en ¿En dónde? X1. En X1, perdón. Muy bien. Ahí tendríamos que hacer un entorno. Tomar un pequeño entorno. ¿Y qué tendríamos que verificar? A ver, ¿qué tendríamos que verificar? Hago ese entorno. Si Está las muy bien. imágenes de ese entorno Sí. son menores que el punto F de X1. ¿Son las menores imágenes. O iguales. Muy bien, que f de x1. Perfecto. Muy bien, che. Entonces f de x1, me dijeron que es un qué. Un máximo local. Máximo local o relativo. Perfecto. Bueno, ¿hay un mínimo local o relativo? F de X2 en X sub 2. Es. Para que este sea un mínimo local o relativo, ¿qué tendría que hacer yo acá en X2? Tomar centro en X sub 2 y un entorno, o sea, al costado. Hacer un entorno con centro en X2. Sí, muy bien. Un entorno con centro en X2. Perfecto. Y ahora, ¿qué tiene que pasar con los valores con las imágenes de estos valores de X? Tienen que ser Que mayores a sean X2 mayores. O igual. Mayores e iguales que ¿quién? que F de X2. X2. F de X2. Ah, bien, que f de x2, perfecto. Entonces f de x2 es un mínimo local. Pero a su vez, ¿qué es f de x2? Mínimo absoluto. Absoluto. O sea que acá, fíjate vos, aparte de ser un mínimo absoluto, también es un mínimo local. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, che? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? O sea, profe puede cumplir las dos funciones tranquilamente, ¿o no?
Pueden cumplir las dos definiciones tranquilamente. Sí, señor. Perfecto. Tanto para el mínimo como para el máximo. Exactamente. O no. Capaz que acá, che, mirá, voy a borrar un poquito para explicar, ¿viste? Y después lo vuelvo a hacer. Fíjate. ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese sido así? ¿Eh? Ponele, y que este venga hasta acá, ¿no? Que hubiese sido así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién sería? En este caso sería, acá estaría f de a, ¿verdad? Sí. Ahí dice f de Claro. x2. Bueno, ahí estaría ahora f de a, ¿no? Ahí estaría f de a. ¿Y cómo sería ahí la función? ¿Cuál sería el mínimo absoluto? A ver, FDA, FDA, f de a. Máximo absoluto, FDB, FDB. FDB, f de b. Y ahí tenemos, mirá, un máximo relativo. Y acá, ¿qué vendría a ser este, che? Este de acá. Mínimo relativo. Un mínimo relativo, exactamente. ¿Eh? Pero bueno, eso es como para que vean que puede pasar un montón de situaciones, ¿no? Bueno, acá, ¿cómo era esto, che? Acá teníamos nosotros la función venía así. Perfecto. Y este venía hasta acá. Así era inicialmente la gráfica. Ahí está. Ahí está. ¿Mm? Bueno, perfecto. ¿Eh? Ahí les mando la fotito de eso. Pausa un poquito la grabación. Miren, esta es la condición necesaria para la existencia de un extremo local. ¿Mm? La condición necesaria dice lo siguiente. Si la derivada en x sub 0 se anula, entonces en x sub 0 la función puede, miren acá, puede alcanzar un extremo local o relativo. Esa sería la condición necesaria. Pero no es suficiente, porque hay veces, ¿saben por qué no es suficiente? Porque hay veces que la derivada se anula en un punto x sub 0, pero la función no alcanza un máximo local o relativo en ese punto. Bueno, ¿qué relación tiene? A ver, gráficamente la derivada, ¿qué representaba? A ver, díganme, ¿qué representaba gráficamente la derivada? una recta tangente. La pendiente de la No recta la tangente. ¿Cómo? La pendiente de la la recta pendiente de la tangente. recta tangente. Muy bien, la pendiente de la recta tangente. Escuchen, y esta es la derivada en x sub 0. ¿Cuánto vale la derivada ahí? Miren, 0. ¿qué dice ahí? ¿Y la derivada cómo es? 0. 0. Y si la derivada es 0, ¿no es cierto? Quiere decir que la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Qué nos estaría diciendo gráficamente eso? A ver, que la Es una pendiente de la recta... constante. Que Una la, función constante. perfecto. ¿Y cómo es la gráfica de una función constante? A ver, Una Una línea recta. Recta. una Horizontal. recta, ¿cómo es? horizontal. Horizontal. Muy bien, una recta horizontal, perfecto. Entonces tendríamos que, mire, en una función como esta, ¿no? Acá estaría x sub 0, acá estaría otro valor x sub 1, y en ese punto, ¿qué alcanzaría la función en ese punto? A ver, ¿qué sería el f de x sub 0? ¿Qué sería? El mínimo relativo. Un mínimo relativo. Y acá, Máximo relativo. Máximo. un máximo relativo. Bueno,
¿cómo tiene que ser la recta tangente en ese punto y en ese punto? Horizontal. Igual a 0. Muy bien. O sea que la recta acá, la recta tiene que ser horizontal. ¿Y por qué tiene que ser horizontal? La pendiente es Su 0. pendiente es 0. Muy bien. O sea que acá la pendiente de esta recta, ¿no es cierto? F de x sub 0 sería 0. Y la pendiente, la pendiente, también valdría 0 en el punto x sub 1, ¿no? Entonces, esta se llama condición necesaria, donde si la derivada, ¿no es cierto? Si la derivada se anula, quiere decir que en x sub 0 puede existir un extremo local o relativo. Pero ¿por qué no es una condición suficiente? ¿Qué significa condición suficiente? ¿Por qué yo no digo de esta manera? Siempre que la derivada sea 0 en ese punto, en x sub 0, la función va a alcanzar un máximo o un mínimo local. Muy sencillo, porque hay veces que la función se anula en un punto, y la derivada se anula en un punto, y en ese punto no existe, no alcanza un máximo o un mínimo local o relativo. Por ejemplo, mire, la gráfica de la función x al cubo, ¿eh? La función x al cubo. Ahí. Ahí está. Esa es la gráfica de la función x al cubo, ¿sí? Bueno, ¿ustedes ven que acá alcanza un máximo o un mínimo local? No. ¿No? ¿No? Y mira, sin embargo, mira. A ver, digan la derivada de esa función, por favor. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. ¿Eh? Entonces, bueno, yo quiero saber en qué punto la derivada se anula. Quiero saber en qué punto la derivada se anula. Entonces la voy a igualar a la derivada a 0. 3x al cuadrado es igual a 0. X al cuadrado sería 0, ¿no? Y x es igual a la raíz de 0, que en este caso sería 0. Perfecto. Bueno, miren, acá en 0 me dice que la derivada se anula, pero en 0, fíjense en ustedes, en 0, acá en 0, la función no alcanza ni un máximo ni un mínimo relativo. Aunque ahí la derivada se anula, la función acá no alcanza ni un máximo ni un mínimo relativo. Entonces, es por eso que esta condición es una condición necesaria. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podríamos decir, ¿no es cierto, nosotros? Que si la función alcanza un mínimo o un máximo relativo, podríamos decir que seguro en esos puntos la derivada se anula. Pero no podemos decir que siempre que la derivada se anule en ese punto, vamos a tener un máximo o un mínimo local o relativo. ¿Mm? Bueno, ¿se entiende lo que hemos visto? ¿Lo entienden, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Este se llama condición necesaria. Ahora vamos a ver la condición suficiente. Pausamos un poquito. Bueno, ahora vamos a ver la condición suficiente para la existencia de un extremo local o relativo. Y en realidad nosotros tenemos tres criterios. El primer criterio se llama estudio de los valores de la función. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si la derivada en x sub 0 se anula, lo que vamos a hacer es tomar un entorno con centro en x sub 0 y radio delta. Y vamos a ver que si para todo x que pertenece a ese entorno con x sub 0 y radio delta, se verifica que la imagen de ese valor f de x sub 0 es más grande, o a lo sumo llega a ser igual que la imagen de algún otro valor que pertenezca, valor de x que pertenezca a este entorno,
entonces va a pasar que en f de x sub 0 la función va a alcanzar un máximo local. Y si para todo x que pertenece al entorno con centro en x sub 0 y radio delta, siendo x sub 0 el valor donde se anula la derivada, y se verifica que f de x sub 0 es menor o igual que f de x, entonces f de x sub 0 es un mínimo local. Entonces vos tenés dos posibilidades. Vos agarrás a ver, listo chicos. Bueno, sigamos. Si acá en x sub 0, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos? La función, en ese punto, veíamos que la derivada se anulaba. Entonces, ¿qué hacíamos? Veíamos de hacer un entorno con centro en x sub 0. Esta sería la imagen, esa es la imagen de x sub 0. Elijo un valor de x que pertenezca al entorno, y que podemos observar cómo es la imagen de este valor de x con f de x sub 0. ¿Qué dicen? Menor. ¿Es menor? ¿No es cierto? Podría llegar a ser igual cuando toma el valor de x sub 0, ¿no? Entonces acá, ¿qué pueden decir? Que f de x sub 0, ¿cómo es con respecto a todas las imágenes de estos valores de x que pertenecen al entorno? Mayor. 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 Mayor, o a lo sumo podría llegar a ser igual. Igual. Entonces, acá la función alcanza un máximo local. Y bueno, y el mínimo, ahí la recta tangente es horizontal. Acá tengo x sub 0. Hago el entorno, ¿no? Esta sería la imagen del f de x sub 0. Elijo un valor de x que pertenezca al entorno y observamos cómo es la imagen. ¿Cómo es f de x sub 0 con respecto a f de x? Menor. ¿Menor o igual? O igual. Bueno, este sería el primer criterio. Ese sería el primer criterio. Se llama estudio de los valores de la función. Vos agarrás, vos sabés que la derivada se anula en x sub 0, haces un entorno, vas eligiendo valores y vas comparando con respecto a la imagen. Si las imágenes de esos valores de x son menores o podrían llegar a ser igual que f de x sub 0, se dice que f de x sub 0 no es superada por ninguna imagen, entonces f de x sub 0 sería el máximo local. Y acá, ¿qué hacemos? Vemos que la derivada se anula en x sub 0, vale 0 la derivada, la imagen es f de x sub 0, analizo cómo es el comportamiento acá de las imágenes para todos estos valores de x. Y bueno, vemos que todas las imágenes de estos valores de x que pertenecen al entorno con centro en x sub 0 superan a el valor de x sub 0. Entonces, f de x sub 0 sería, en este caso, el mínimo local. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y el resto? No lo escucho el resto. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. vamos al criterio 2. Bueno, el segundo criterio se llama variación del signo de la derivada primera. Y vamos a partir de que si en el punto x sub 0 la derivada se anula, lo que vamos a hacer es considerar un entorno reducido con centro en x sub 0. Fíjense.
Miren. Fíjense. ¿Qué hemos supuesto acá? Que la derivada en x sub 0, ¿qué dice? Igual a 0. Se anula. Se anula. Ajá. ¿Qué significa con la recta tangente geométricamente en ese punto? ¿Qué sucedería? Es paralela al eje Sería X. Horizontal. 0. Es paralela al eje de la X, horizontal. Muy bien lo que están diciendo, che, ¿eh? O sea que acá la recta tangente sería horizontal. ¿Ves? La recta tangente es horizontal. Bueno, acá, bueno, y no me salió tan horizontal, pero ahí tenemos que la derivada en x sub 0 vale 0. ¿Eh? Bueno, a ver, acá tendríamos, ¿qué cosa? F de x sub 0. A ver, vamos a elegir un valor de x que esté en el semientorno izquierdo. ¿Eh? Y ahí vamos a trazar la recta tangente. ¿Eh? Miren la recta tangente. ¿Cómo se comporta la función ahí? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué viene Va haciendo? creciendo. Va creciendo. ¿Y qué hemos dicho nosotros de qué relación había con la derivada si la función Es era creciente? positiva. Es La positivo. derivada era positiva. Entonces la pendiente de la recta tangente debe ser positiva. Fíjate vos, mirá, ¿qué hicimos nosotros acá? Hemos elegido, ¿ve? Sí, para todo x que pertenece a esta parte del entorno, se verifica que la derivada, ¿cómo es la derivada ahí? Si la función es creciente. Positiva. Positivo. Muy bien, que la derivada es positiva. Y si para todo x que pertenece a esta parte se verifica, mira, elegimos un valor de x por acá. Miren cómo es la recta tangente. Que la derivada sea negativa. Muy bien, se verifica que la derivada es negativa. ¿Eh? Entonces, en x sub 0, f alcanza un máximo local. ¿Eh? Fíjense, acá hemos visto que para cualquier valor de x que está acá, la función es creciente, entonces la derivada es positiva. ¿Eh? ¿Y qué pasó para un valor de, cuando elegimos un valor de x por acá, che? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la derivada ahí? Derivada es negativa. La derivada negativa, o sea que la derivada sufrió un cambio de signo, ¿me entienden? Pasó de ser ¿cómo acá, la derivada? ¿Cómo? De ser Positiva. positiva a ser Ah, negativa. Positiva, negativa. Muy bien, pasó de ser positiva a negativa. Y si pasa a ser positiva a negativa, en algún momento se tuvo que anular. ¿En dónde se anuló? En x sub 0. En x sub Y 0. ahí la función alcanza un máximo local. ¿Ves? Profe, ahí no le falta un paréntesis abajo, Sí, donde puede ser. ¿En dice, dónde? al principio, después donde dice x sub 0 menos delta, Sí, hay que sacarlo a sí. ese. Podemos ponerlo así si querés, che. Muy bien, ¿eh? Podemos ponerlo así, ¿ves? Ahí está. ¿Eh? Y acá me faltó un... Nah, ahí está. Alcanza un máximo local. Muy bien. Miren el nombre. Variación del signo de la derivada primera. ¿Entienden, che? Variación del signo de la derivada primera. ¿Qué vamos viendo? Si la derivada se anuló en x sub 0, ¿qué hicimos nosotros acá? Un entorno reducido. ¿Qué hemos elegido? Valores de x que están en el semi-entorno izquierdo. ¿Y qué hemos visto? Que si acá la función viene en forma creciente, entonces la derivada es positiva. Y la función acá viene en forma decreciente, la derivada es negativa. Por lo tanto, si la derivada viene ahí en x sub 0,
pasa a ser de positiva a negativa, en algún momento se anuló, y en ese punto donde se anula, la función alcanza un máximo local. Ustedes pueden ver acá tranquilamente que por izquierda, ustedes me dijeron que la función viene en forma creciente. Y después pasa a ser, ¿qué cosa? Decreciente. Crece hasta x sub 0. Ahí en x sub 0 deja de crecer y empieza a decrecer. En x sub 0 la función alcanza un máximo local. ¿Se entiende lo que les expliqué o no? ¿Hay alguna Sí, profe. duda? Sí, profe. Profe, se entendió bien. ¿Entienden por qué se llama Sí, variación profe. del signo de la derivada primera? ¿Entienden por qué se llama variación del signo? Porque la derivada pasa en este caso ¿cómo? ¿De qué? De ser De ¿cómo? positiva hacia nula y después pasa a ser negativa. Perfecto. ¿Ves? Pasa de positiva a negativa. Muy bien. Si ocurre eso en x sub 0, que alcanza un máximo local. Bueno. Ahora vamos a hacer el mínimo. Les paso la foto al grupo, chicos. A ver, detengo un ratito la grabación. Bueno. Acá podemos observar que en x sub 0, la recta tangente también es horizontal. Quiere decir que acá, la derivada en x sub 0 se anuló. Vale 0. Entonces, ¿qué hago? Hago un entorno reducido con centro en x sub 0. ¿Sí? Ahí está el entorno reducido. Y podemos ver que si yo tomo un valor de x acá, que pertenece al semientorno izquierdo, miren, para todo x que pertenece al semientorno izquierdo, se verifica que la derivada, ¿cómo es ahora? Fíjense en la función, ¿cómo es la derivada ahora? Negativa. La derivada es negativa acá. Ahí tenemos la recta tangente en ese punto. Entonces la derivada es negativa. Si la derivada es negativa, ¿cómo viene la función? Decreciendo. Perfecto, la función viene en forma decreciente. O sea que acá la función decrece. Luego, para un valor de x que está por acá, por ejemplo, ahí, para un valor de x que pertenece al semientorno derecho, vendría a ser este valor de x que es más grande que x sub 0, pero más chico que x sub 0 más delta. Ahí, miren cómo es la recta tangente ahí. ¿Cómo sería la derivada en este caso? Positiva. ¿Cómo? No lo escuché, perdón. Positiva. Positivo. Positiva, bien. Y si es positiva, ¿la función qué hace? ¿Crece o decrece? Creciente. La función comienza a ser creciente. La función crece. Perfecto. Entonces nosotros podemos ver que en esta parte la derivada es negativa, y en esta parte la derivada pasó a ser como positiva. Entonces pasó de negativa a positiva. Hubo una variación del signo de la derivada primera. Cuando ocurrió eso, nosotros podemos ver que acá en f de x sub 0, f de x sub 0 es un, ¿qué es f de x sub 0? ¿Qué sería un qué? Mínimo absoluto. Local, mínimo local, ¿no? No se olviden de esto, mire, condición suficiente para la existencia de un extremo local o relativo. Habría que ver después, analizar, ¿no es cierto?, para ver si es absoluto un conjunto que pertenezca al dominio de la función, o sea, un poco más amplio que en el entorno. Entonces acá sería un mínimo local. Local o relativo. ¿Se entiende? ¿Lo entendieron? O sea, ¿qué pasa, che? A ver, yo lo que puedo observar es que la derivada en x sub 0 se anuló. Muy bien. La derivada se anuló en x sub 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En x sub 0 vamos a hacer un entorno, ¿cómo, chicos? Miren. ¿Cómo es ese entorno? Reducido. Reducido. Muy bien. ¿Por qué se caracteriza un entorno reducido? Porque no toma los Que centros no ni los toma el extremos. Y el centro, no toma el centro. No toma el centro Los extremos. Los extremos. ni los extremos. Muy bien. Vamos a analizar esta parte. Vamos a tomar un valor de x que pertenece al semientorno izquierdo.
y vemos que la derivada me dio negativa. ¿Eh? Si la derivada acá me dio negativa, quiere decir que la función viene en forma decreciente. Vamos a tomar un valor de x que pertenece al semientorno derecho, y vemos que la derivada acá me dio positiva. Como la derivada me dio positiva, entonces significa que la función comenzó a ser creciente. ¿Y en dónde hubo ese cambio? En x sub 0. ¿Y qué pasó en x sub 0? Se anuló la derivada. ¿Eh? Entonces, para valores antes de x sub 0, la derivada es negativa. Y para valores después, más grandes que x sub 0, la derivada comenzó a ser positiva. Si la función pasa, la derivada pasa de negativa a positiva, quiere decir que en x sub 0 la función alcanza un mínimo local. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? Pregunten, por favor. No, profe, por mí No, ninguna. ninguna. No, profe. ¿Eh? No, A profe. ver, acá en el chat tengo unos mensajitos acá. Ah, acá dice que se escucha trabado, che. ¿Ustedes cómo escuchan el resto? Bien, Todo profe, bien. yo escucho bien. Yo lo escucho ¿Todo re bien? bien, profe. ¿Eh? Profe. Entonces acá, a ver quién es. César. César, después fíjate la grabación. Bueno, muy bien, che. Paramos un poquito así les paso la foto. A ver, hagamos un pequeño ejemplo. Sea la función x al cubo menos 12x. ¿Eh? Para saber en dónde la función tiene un punto crítico, a dónde la función se anula, primero, dónde la derivada se anula, no dónde la función se anula. Primero vamos a derivar. Digan la derivada, por favor, a ver. 3x al 3x cuadrado menos 12. Menos menos 2. 2. Yo a la derivada le voy a igualar a 0. Yo quiero saber en qué punto la derivada se anula. Entonces yo tengo 3x al cuadrado igual a 12. 3x cuadrado menos 2 igual a 0. 3x cuadrado igual a 12. X cuadrado igual a 4, ¿no? Y x sería acá raíz de 4. X1 sería menos 2. Y x2 sería 2 positivo. ¿Mm? Perfecto. Bueno, veamos. Vamos a hacer primero el criterio que acabamos de ver. Vamos a ver la variación del signo de la derivada primera. Trazamos una recta y vamos a ubicar acá los valores que hemos encontrado, que serían menos 2 y 2. Vamos a elegir un entorno con centro en menos 2 y un entorno con centro en 2. ¿Sí? Y acá vamos a hacer el análisis para menos 2 primero. Vamos a elegir un valor muy pequeñito, che, muy cerquita de menos 2, pero por izquierda. Por ejemplo, menos 2,1. Y a ese valor lo vamos a reemplazar en la derivada. Acá. ¿Alguno se anima a ir haciendo el cálculo? 3 por menos 2,1 al cuadrado menos 12. ¿Cuánto daría eso? A ver, alguno que me ayude, por favor. Profe, a mí me da 1,23. Bueno, muy bien. O sea que acá te dio 1,23. ¿Qué dijimos nosotros? Si la derivada era positiva, ¿cómo venía la función justamente en ese punto? Creciente. Muy bien. O sea que acá la función crece. O sea que acá la función crece. Vamos a elegir un valor de x muy próximo a menos 2 que esté en el semientorno derecho. Menos 1,9. A ver, che. Si me ayudan, por favor. 13,23. ¿Ya lo hiciste? Ya.
Qué grande, che. ¿Cómo es que no te escuché? Discúlpame. Menos A mí me da, 1,17. ajá, menos Menos 1,17. 1,17. ¿Cómo dio la derivada? Negativo. Decreciente. 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 Ese, muy bien. O sea que acá la función decrece. Mira, si la función viene en forma creciente, llega acá y empieza a ser decreciente, ¿qué alcanza ahí? Máximo local. Un máximo local. Muy bien, ahí alcanza un máximo local. ¿Eh? Ahí está. Bueno, ¿le entendieron esta partecita lo que hicimos? ¿Eh? Estos Profe, puntos que anulan a la derivada se llaman puntos críticos. Bueno, vamos acá, estudiamos esta parte. Estudiamos esta partecita. Vamos a reemplazar en la derivada. Estamos estudiando en 2, che, ahora. Podemos poner 1,9. ¿Sí? 3 por 1,9 al cuadrado menos 12. ¿Cuánto les da? Y tienen que dar lo mismo, che. Menos 1,17, ¿sí? Sí, profe, da lo mismo. Entonces acá, si la derivada dio negativa, quiere decir que la función viene en forma decreciente. Decrece. ¿Eh? Y vamos a darle el 2,1. 3 por 2,1 al cuadrado menos 12. Igual es Ah, 1,23. 1,23. 1,23. Entonces la función crece. Crece. Bueno, la función viene en forma decreciente y a partir de ahí, de 2, empieza a crecer. ¿Qué tenemos acá? Un mínimo local. Un mínimo local. Muy bien, perfecto. Muy bien, nosotros ya sabemos entonces que en menos 2 la función alcanza un máximo local y en 2 que la función alcanza un mínimo local. Pero no sabemos en qué valor de i. Entonces no sabemos cuánto vale ese máximo, ese mínimo. Entonces, ¿qué hay que hacer, chicos? Ustedes tienen que reemplazar esos valores, o sea, los puntos críticos menos 2 y 2, en las x de la función dada y obtener la imagen. Y ese va a ser el máximo y el mínimo. A ver, veamos. F de menos 2. Reemplacemos el menos 2. A ver, reemplacemos acá. Sería menos 2 al cubo, menos 12 por menos 2. 24 menos 8, 16, ¿sí? Y reemplacemos el 2 en las x. Y me queda Menos 16. 2 al cubo menos 12 por 2. Menos 24 más 8, menos 16. Ese sería el valor del máximo local. Y este sería el valor del mínimo local. ¿Está entendido? ¿Se entendió lo que hicimos? Fíjate, todo lo que hicimos en forma simbólica recién, lo hicimos con un ejercicio práctico. ¿Qué hemos hecho? Los puntos donde la derivada se anula, puede existir un máximo o un mínimo local o absoluto, relativo. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos considerado la condición necesaria. Entonces, ¿qué hicimos acá con la función? La hemos derivado, la hemos igualado a 0, hemos calculado los puntos críticos, acá la función puede alcanzar algún extremo local. Entonces, ¿qué hago? Hago una recta numérica, y en la recta numérica marco los puntos críticos. Y hago, ¿qué son estos? ¿Qué habíamos dicho que eran estos? Entornos. ¿Qué tipo de entorno? Entorno Reducido. reducido. Entorno reducido. Entonces tomo un valor antes de menos 2 y un valor después de menos 2, pero siempre y cuando esos valores pertenezcan al entorno reducido. Mire, este valor que es más chico que menos 2 me dio que la derivada es positiva. La derivada es positiva, la función crece, acá la derivada es negativa, la función decrece. Acá podemos poner que la derivada acá nos dio positiva, y acá la derivada nos dio negativa. Acá la derivada nos dio negativa, y acá la derivada nos dio
positiva. ¿Ven que en ese punto donde la derivada se anula hay un cambio del signo de la derivada? Por eso se llama así este criterio. Una vez que hicimos esto, ya sabemos qué hay en estos puntos críticos. En -2 hubo un máximo, en 2 hay un mínimo. Para saber cuánto vale el máximo y el mínimo, lo que hacemos es reemplazar el valor de los puntos críticos en la función dada. Los resultados obtenidos son los valores del máximo local y del mínimo local. Ahora vamos a pasar al GeoGebra, así lo vemos rapidito a la gráfica de la función.